Pues ahora tenemos que hablar sobre un tema que quizá para muchas personas les parezca innecesario, para otras incluso sorpresivo, pero que definitivamente impacta en nuestra realidad, seamos o no conscientes, y el no tener una solución, digamos, adecuada para los distintos contextos de nuestras distintas sociedades, podría poner en riesgo de poder llegar al futuro al que nos gustaría llegar, y es el tema de la basura. ¿Por qué el tema de la basura? Pues quizá para digamos, algunas personas sea como que, bueno, aquí en donde yo vivo esto no es un problema. Quizá para otros sea como de, ok, más o menos entiendo a qué te refieres, porque definitivamente aquí no lo tenemos solucionado. Y el punto es de que este problema se puede desglosar en muchísimas categorías. Podemos empezar, por ejemplo, en cómo es que se produce a nivel doméstico, porque resulta que mientras que hay algunos países que tienen una infraestructura bastante desarrollada a la hora de, por ejemplo, separar y reciclar, procesar los desechos de los hogares, resulta que de pronto nos llegan ese tipo de campañas hacia otros países donde no se cuenta con ese tipo de infraestructura, y digamos, ya sea por iniciativa de los individuos o campañas locales, se intenta replicar o adoptar esos comportamientos modificándolo a nivel individual. Entonces existen países donde desde el origen de estos desechos se puede clasificar entre plásticos, metales, vidrios, etcétera, dependiendo de qué es lo que se pueda reciclar y a qué grado de reciclaje se puede llevar a cabo. En otros países donde adopten estas medidas simplemente de manera individual, se van a enfrentar eventualmente con que, por más que clasifiquen la basura, sus desechos desde su hogar, a la hora de que se suministra al sistema de recolección de basura, pues se vuelve a mezclar con toda la basura para empezar, ¿no? O incluso puede ser que en el transporte sí se siga clasificando, pero a la hora de procesarlos se vuelvan a mezclar y no se pueda aprovechar de la manera más eficientemente posible. De tal manera de que tenemos que entender que las medidas que se deben de adoptar, ya sea a nivel individual o en el otro extremo a nivel sociedad, dependerán en última instancia de cuáles son las características que se tienen a nivel de ciencia y tecnología y de logística en este caso, para poder llevar a cabo todo el ciclo de procesado de este tipo de reciclaje. Decirlo así simplemente sería no entrar en consideraciones de las distintas realidades de los países. Es verdad que en algunas ocasiones es más viable, por ejemplo, transportar la basura hacia un lugar en donde sí se pueda procesar. En algunas otras ocasiones se podrá procesar en el mismo lugar. Por ejemplo, pensemos en dos extremos. No es lo mismo tener la recolección de desechos en un poblado pequeño que en una gran ciudad. En una gran ciudad necesariamente tendrán que contar con esta infraestructura, no solamente de desechos sólidos, sino también de desechos líquidos. Por ejemplo, muchas personas quizá no estén familiarizados con eso, pero no solamente el agua se trata a nivel químico, sino también existen otros tipos de procesos físicos que tienen que llevarse a cabo para poder hacer este tratamiento, e incluso los aceleradores de partículas se han explorado como potencial uso para poder descontaminar las aguas residuales. En el caso de los pequeños poblados, en algunas ocasiones se tiene que enfrentar ya sea el gobierno o las sociedades interesadas en resolver este problema con un proceso de educación, porque de pronto uno podría pensar que todas las personas saben en todo momento cómo clasificar los desechos, y eso no es necesariamente cierto. Por más que los productos estén debidamente etiquetados con el tipo de elemento que representan los envases, por ejemplo, o las bolsas, eso no significa que las personas automáticamente van a poder contar en sus hogares con la infraestructura para separarlos y entender cómo se clasifica. Entonces, muchas sociedades han logrado implementar dentro de su sistema de educación que a los niños se les enseñe cómo realizar esas tareas, pero habrá países donde se tenga que enfrentar con que a los niños se les enseñe cómo realizar esa separación y lleguen a sus hogares, y si sus padres no tienen esos conocimientos o esa iniciativa o esa manera de entender que no es un problema
que les sean ajenos, simplemente van a llegar a una frustración donde los niños van a intentar separar la basura y los padres no van a hacer nada al respecto, y eso representa un grave problema. De tal manera que el cambio tendría que venir a ser estructural y no solamente a pensar que se va a resolver llevándolo a la educación o a la educación básica en las aulas, en los distintos sistemas educativos. Existen países donde en lugar de pensar que el gobierno es, digamos, de alguna manera un sistema paternalista en donde tendría que ser quien resuelva los problemas que los ciudadanos generan en la manera colectiva, lo que se ha llevado a cabo son distintas iniciativas privadas ciertamente motivadas digamos, por los gobiernos, que son las entidades públicas, pero que básicamente consisten en hacer campañas de distinta índole. Si lo llevamos a un ejemplo un poco más abstracto que pueda aplicarse a distintos países, digamos, puede ser algo así como si el gobierno dice, ok, yo sé que tú como compañía no es como que tú específicamente estés tirando tus botellas plásticas en las calles o que terminen en el mar, pero sin lugar a dudas las personas que consumen tus productos por la razón que quieras terminan cayendo en esta irresponsabilidad, generándole a la sociedad un problema y en última instancia un gasto que de otra manera no tendríamos por qué incurrir. Entonces es, ok, tenemos que aumentar un impuesto específicamente a ti, compañía que estás produciendo este tipo de contaminantes, y te podemos dar opciones, ya sea una forma, cambiar el tipo de contenedor, en lugar de utilizar plásticos puedes utilizar vidrios o etcétera, ¿no? Dependiendo del producto. Eso no es posible, ok, puedes tú como iniciativa privada generar la tecnología necesaria para poder modificar tus envases, hacerlos, por ejemplo, 100% biodegradables o altamente biodegradables, o en otros casos, por ejemplo, pensar en plásticos que sean 100% reciclables, que puedan ser potencialmente utilizados en otra ocasión. Incluso hay otros que son de un incentivo más bien económico, en donde dependiendo del tipo de contenedor se puede costar más, de tal manera que las personas cuando compran uno de estos productos hay un sobreprecio del producto debido a este tipo de contenedores, de tal manera que tienen sistemas de recolección en donde si una persona, independientemente de si es la quien compró o no el envase, lo recolecta o lo lleva a los centros donde los pueden volver a tomar, se les hace una retribución, no necesariamente económica directa, sino que pueden ser algún tipo de créditos, por ejemplo, para el sistema de transporte o algún otro tipo. El punto es de que se han explorado soluciones tanto a nivel público como a nivel privado, pero definitivamente este tipo de problemas no es uno que se pueda solucionar de manera individual, sino que se tiene que llevar a un determinado nivel. No quiero utilizar la palabra de conciencia porque ciertamente un individuo no puede tener la información en todo momento de cuál es el volumen de desechos sólidos, líquidos y que se están generando en una determinada ciudad o en un determinado poblado. Pero ciertamente si existen instituciones gubernamentales que pueden llevar el registro de esa información, hacerlo público en el sentido de decir, mira, yo sé que de alguna manera consideras que porque estás pagando impuestos a través de nuestro sistema de recaudación, es como si estuvieras ya pagando por las personas que limpian las calles, por las que lo recolectan, etcétera, y que tú no tendrías que responsabilizarte al respecto de todo este problema. Sin embargo, es un problema en el sentido de que no deberíamos estar gastando como lo hacemos a ese nivel. Entonces, si de alguna manera pudiéramos condicionar o recompensar a las personas para que a nivel sociedad se pueda hacer esas mejoras, se podría traducir en hacer descuentos ya sea a los impuestos específicos que están destinados para hacer este tipo de recolección, y ciertamente hay muchas personas que preferirían pagar menos para no hacer este tipo de problemáticas. La otra alternativa necesariamente tendría que venir de la iniciativa privada, y el voto que tenemos en ese tipo de iniciativa sería a nivel de consumidor. Si de alguna manera podemos entender cuáles son los impactos que genera tener un determinado tipo de desechos
para una cierta industria, podemos hacer la elección en todo momento de si apoyar o no con nuestras compras este tipo de compañías. Si no logramos adoptar estas medidas que ya se tienen como ejemplo en los países desarrollados para el manejo de los desechos, vamos a enfrentarnos con que el futuro con el que soñamos simplemente no podría ser posible, porque el impacto que tienen estos desechos no son despreciables. Existen muchas otras alternativas. Por ejemplo, hay ciudades del mundo donde están intentando utilizar, por grotesco que parezca, utilizar insectos como cucarachas para poder tener contenedores donde hagan algún tipo de procesamiento a los desechos previos a continuar con la cadena de ya sea reciclaje o de desecho. Otras posibilidades como el tema de los desechos que serían de naturaleza orgánica, si están debidamente separados, pues genuinamente son los que pueden ser utilizados como fertilizantes en los llamados sistemas de composta. Más bien en este caso sería abono en lugar de fertilizantes para poder llevar a cabo las tareas agrícolas que tanto dependemos en la actualidad. Ahora, si todo esto parece algo como si fuera completamente cotidiano, el problema es que si no tenemos esta mentalidad de cuál es la cadena que se tiene que llevar a cabo para poder crecer de manera sustentable, vamos a replicar exactamente estas mismas problemáticas a la hora de que en el futuro queramos dejar la Tierra por la razón que sea para pensar en colonizar, por ejemplo, Marte o la Luna. Actualmente se habla ya de temas como la basura espacial, porque si en este momento tenemos, digamos, o en la historia de la carrera espacial del orden de miles de dispositivos que se han podido lanzar hacia la órbita de la Tierra, estamos ante la posibilidad de pasar a las decenas de miles de dispositivos, en particular los satélites, como los que empresas privadas, llámese Starlink, que está dirigida por Elon Musk, que estaría dirigiendo decenas de miles de satélites a la atmósfera, donde en lugar de pensarse para que duren una gran cantidad de años, el ciclo de vida podría ser aproximadamente de 5. Y aunque estas compañías claramente tienen la visión de poder reutilizar las cosas que mandan al espacio, eso no implica que todas las compañías que eventualmente lo puedan hacer vayan a tener la misma misión. Y si es difícil hacer la recolección de los desechos aquí en la Tierra, pues prácticamente estaríamos imposibilitados de hacerlo como se ha venido haciendo en el espacio. Entonces, el problema de la basura simplemente sería replicado en el espacio y terminaríamos exactamente igual en cualquier otro planeta al que nos vayamos, porque nos llevaríamos con nosotros la misma cultura que provocó que la Tierra se convirtiera en un espacio completamente habitable. Entonces, no solamente tenemos que resolver el problema de cómo llegar, sino de cómo no arruinar el planeta al que volvamos a habitar. Bueno, ¿conocías cuál era el distintos tipos de ciclos que se llevan a cabo a la hora de poder procesar los desechos sólidos y líquidos? ¿Habías considerado la conexión de que los problemas aquí en la Tierra simplemente van a terminar replicados en el espacio si no hacemos algo al respecto? ¿Conocías el uso de estas tecnologías, por ejemplo, la biotecnología o los aceleradores de partículas a la hora de procesar desechos sólidos o líquidos? Me gustaría que me comentaras cómo es el proceso de recolección y de procesamiento de desechos en tu localidad, porque definitivamente todos podríamos aprender algo al respecto e implementarlos en nuestras distintas comunidades. Yo soy Marco Alan Valdivia García, físico de aceleradores de partículas en CERN y divulgador científico en This Charming Quark. Gracias totales.